Así concluyó una nueva jornada en las bolsas de valores más importantes del mundo, que tuvieron en esta jornada cierres al alza. El Dow Jones terminó con 49.384 unidades, es decir, que subió 0,63%. El Nasdaq cerró con 23.436 unidades, con un incremento de 0,91%. Por el lado del Standard & Poor's 500 concluyó con 6.913 unidades, es decir, que tuvo un incremento de 0,55%. Por el lado del precio del oro, se acerca cada vez más al techo de los $5.000. Se ubicó en $4.938 la onza, registrando un crecimiento de 2,09% de acuerdo con la última revisión. Recuerden que el oro opera de lunes a viernes durante las 24 horas del día. Esto es Economía al Día de Negocios de Itu. Sean todos bienvenidos. Vamos a estar hablando de esos 8 kilovatios por hora, que es el suministro energético que Colombia le entrega a Ecuador hasta este momento. A esta hora entra en vigor la suspensión de esta exportación. De otro lado, vamos a estar hablando de los 89,6 billones de pesos, que sería el total de pagos por amortizaciones que tendría que realizar la nación en el año 2029. Esto por cuenta de la alta concentración de vencimientos de deuda para ese año. Y finalmente vamos también a estar socializando con ustedes y analizando los 5.889 millones de dólares, que fue el total de importaciones que registró Colombia en noviembre. Esto de acuerdo con datos del DANE. La cifra creció 0,3% frente al mismo mes del año 2024. Bienvenidos. Comencemos justamente esta misión hablando de los indicadores económicos. Por el lado del dólar, estamos hablando de los 3.630 pesos con 89 centavos. Esto significa que tuvo una caída de 38 pesos con 26 centavos. La tasa representativa del mercado se ubicará mañana en 3.669 pesos con 15 centavos. Por el lado del Brent, la referencia de petróleo para Colombia, estamos hablando de un precio por barril de $64 con 40 centavos. Esto significa también una caída de 1,29%, ya que se encontraba en los $65 con 24 centavos. Por el lado del café, 2.500.000 pesos es la negociación por carga, cayó 60.000 pesos, se encontraba en la jornada anterior en 2.560.000 pesos. Empezamos con la Contraloría General de la República, que analizó las operaciones con títulos de deuda realizadas en diciembre del año 2025 y también en enero de 2026, con la que se busca mejorar la liquidez de las finanzas del país. La Contraloría emitió una alerta en la que se preocupa por la acumulación de la deuda para el año 2029, año en el que se concentran elevadas todas las cancelaciones de bonos globales y TES que obligan al Estado colombiano a pagar cerca de 89,6 billones de pesos. El ente explicó que debido a los bajos niveles de los depósitos registrados, el Ministerio de Hacienda llevó a cabo una operación de tesorería que consistió en la venta de una parte de su portafolio de TES-B, esto por 23,2 billones de pesos, con el objetivo además de fortalecer la liquidez del gobierno. De esto hablaremos con el analista económico Diego Cortés. Diego, es un gusto saludarlo, bienvenido a Negocios de Itu. ¿Cómo interpretar esta alerta que viene desde la Contraloría de la República? ¿Es así como lo dicen, como lo advierten? Muy buenas tardes, Daliana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que nos está diciendo en este momento la Contraloría es cierto y hay que diferenciarlo en dos sentidos. Por un lado, la Contraloría dice, al revisar las operaciones de venta de TES y de aumento de deuda o emisiones de TES adicionales que se hicieron este año, no encontramos nada extraño. Se hicieron en el marco de lo legal, de lo que está establecido en estas operaciones de emisiones, y eso está bien. Pero por otro lado, y yo creo que es el nudo o el centro del debate, se encuentra en torno a esta concentración de los pagos que se va a ubicar en el año 2029-2030 por 89 billones de pesos. Y acaba el problema sustancial o el problema de fondo. Tanto la operación que se realizó para aumento de liquidez de 24 billones, como la que se hizo ahorita en enero, estas dos operaciones pues
tienen una discusión de fondo y que los analistas económicos han detallado, y es alrededor del porcentaje o el nivel de deuda de la tasa de interés de estos. Y eso significa que sí, es legal y de hecho el presupuesto general de la nación de este año tiene que financiarse por una parte con deuda, por un monto de 85 billones para deuda interna y 57 billones para deuda externa. Pero el problema sustancial es eso cómo se va a pagar a futuro y estas tasas de interés cómo se van a pagar. Entonces, la alerta fundamental, y creo que es el grueso o el nudo de esta discusión, es en 2029, quien esté al frente de la dirección del gobierno, pues cómo va a entrar a resolver este trancón de pagos que van a implicar pues una necesidad de aumentar ingresos que realmente es muy complejo y muy difícil porque pues realmente estamos en una situación fiscal muy apretada y esto seguirá avanzando para los próximos años. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, Diego, en el caso de la inversión extranjera? ¿Esto es un mensaje positivo o por el contrario da de qué hablar? Porque estamos viendo que lo que quiere el gobierno nacional con estos test es justamente darle manejo a esa caja de manera inmediata, pero por otro lado vemos un endeudamiento que además tendrá que asumir el próximo gobierno. Perfecto. Entonces, lo que nos está señalando ahorita esta situación es que efectivamente el gobierno está apretado fiscalmente y una de las razones que sustentan estos mecanismos de endeudamiento fue la caída en el recaudo esperado por parte de los impuestos. Es decir, el gobierno proyectó unas metas de recaudo que no se cumplieron y por lo tanto hay que saldar esos costos que estaban enmarcados en el presupuesto general de la Nación del año pasado. Esto se volvió recurrente pues en Colombia, o sea, los últimos años nos hemos encontrado con que no se cumplen estas metas o que las metas están pues por encima de unas proyecciones adecuadas en términos de recaudo. Entonces, acá hay un problema sustancial en donde se proyectan unos ingresos más altos, no se cumplen a partir de impuestos y es necesario aumentar la deuda. Ahora, nos encontramos en un contexto en donde la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto no está acercándose tampoco a ese rango meta que pone la regla fiscal del 71%. De hecho, disminuyó en lo que se analiza por parte de la Contraloría en el último año, pero ese no es el problema en última sustancial o de fondo, sino realmente los mecanismos o la capacidad de pago, que es lo que mirarían los inversionistas extranjeros. Y eso es lo que pone en restricciones o en limitaciones pues la calidad financiera o la capacidad de pago del país para los próximos años. Y realmente aquí lo que se está haciendo es aumentar esa capacidad, aumentar ese flujo de caja, que en última sí va a ser necesario para completar por lo menos el presupuesto de este año, pero a costa, pues efectivamente, de que en 2028, 2029, el próximo gobierno tendrá que tomar unos aumentos de impuestos muy extraordinarios que van a implicar, por supuesto, pues unas dificultades en términos de negociación con el Congreso, pero también de llegar a un acuerdo social con la población, porque sería un aumento generalizado de impuestos seguramente, y eso pues implicaría un costo para las finanzas del Estado, pero también para el crecimiento y el desarrollo económico del país. Hablemos también, por favor, Diego, del impacto que esto tiene directo en el bolsillo de los colombianos. ¿Qué va a pasar por cuenta de estos test, de la advertencia que ya está haciendo la Contraloría de la República respecto, por ejemplo, al endeudamiento de todos nosotros? Vemos aún tasas altas que las ha mantenido desde abril del año pasado el gobierno, mejor, el Banco de la República, pero ¿qué va a pasar considerando también estos últimos movimientos que se han hecho por cuenta de estos test? Bueno, acá lo que vamos a encontrar realmente pues va a ser un encarecimiento del costo de deuda, digamos, promedio para todas las personas y los hogares colombianos. ¿Esto qué significa? Es que cuando uno le hablan de deuda externa, muchas veces uno no lo puede especificar como, bueno, me está saliendo del bolsillo en este punto, sino que tenemos que entenderlo es como, pues, de lo que pagamos de impuestos, un porcentaje muy grande se va al pago de deuda y de intereses anualmente, es decir, del presupuesto general de la nación ya se ponen estos recursos. Lo que vamos a ver para los próximos años es que estos recursos que se tienen que poner
van a ser cada vez más grandes. De hecho, la preocupación, y lo señala también la Contraloría, es que vamos a tener un momento en donde pues por un lado tenemos el costeo de esta deuda que si no se buscan mecanismos o de renegociación o de emisión de TES para cubrir esas deudas en 2029 y 2030, pues lo que va a implicar es que el presupuesto va a alcanzar para los gastos que ya son obligatorios en el presupuesto general de la nación y para esta deuda, pero deja limitada la inversión y otras proyecciones de necesidad de crecimiento económico que se hacen a través de inversión pública. Por lo tanto, esto es una muy mala noticia y lo que nos vamos a encontrar también en el próximo gobierno, seguramente, si no es en el 2026, será en el 2027, es una nueva reforma tributaria y de nuevo, dependiendo del gobierno que esté, pues acá van a haber distintas implicaciones para el bolsillo de los colombianos en términos de aumento de impuestos indirectos, por ejemplo, aumento de impuestos al IVA, a alimentos u otros que pueden generarse y en últimas, pues, reducir los ingresos de las familias y de los hogares por cuenta de este aumento de impuestos. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar una presión por ese lado y por el lado del Banco de la República se proyecta evidentemente para este año un aumento de la tasa de interés. Precisamente por el control de la inflación, por el aumento del salario mínimo, seguramente el Banco de la República va a aumentar esto y eso va a encarecer aún más los créditos de consumo, de inversión y otros que pues en última son también impactos a la calidad de vida de la población. Por lo tanto, se pueden venir años muy difíciles pues después de una senda de recuperación que tuvimos en 2025, en 2024, pues esto podría echar un poco marcha atrás por todas estas presiones fiscales y pues otras que se puedan derivar por el aumento de la tasa de interés por parte del Banco de la República. Pues Diego Cortés, analista económico, gracias por hablarnos también y ayudarnos a dimensionar lo que está pasando por cuenta de esta advertencia que llega a raíz de esa operación millonaria que nunca se había visto en la historia de nuestro país, pero que va a dejar esas consecuencias de endeudamiento, sobre todo en el mediano y largo plazo. Diego, gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Daliana, que estén muy bien. El DANE dio a conocer que en noviembre del 2025 las importaciones de Colombia alcanzaron 5.889 millones de dólares. Esto representó un aumento de un 0,3% frente al mismo mes del 2024. Este comportamiento estuvo impulsado por el crecimiento de las importaciones de manufacturas, que registró un alza de 2,9%, especialmente para maquinaria y equipos de transporte. Además, los países que contribuyeron principalmente a este incremento estamos hablando de China con 28,8% y le sigue Estados Unidos con 21,2%. A las 6:13 de la tarde hablamos de buenas noticias para la capital colombiana. Llegó al patio taller en Bosa el quinto tren del metro de Bogotá. Esto después de arribar al puerto de Cartagena el pasado 13 de noviembre. Se prevé que los 25 trenes restantes lleguen a la ciudad de manera progresiva hasta octubre del año 2026. Una vez finalizado el alistamiento, el equipo técnico va a proceder con todas las pruebas estáticas para verificar el funcionamiento de los frenos, de la tracción, el control y los sistemas de información al pasajero. El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir lanzó su portafolio de inversión en pensiones voluntarias que está enfocado en compañías de inteligencia artificial y de Big Data, disponible desde 100.000 pesos. Este portafolio se sumó a la plataforma de 60 opciones de ahorro e inversión que ofrece la administradora, enfocadas en soluciones de inversión alineadas con las tendencias globales y el bienestar financiero de sus más de 15,1 millones de afiliados. Esto señaló la compañía en un reporte. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que la adjudicación de Aerocafé se va a realizar el próximo 10 de febrero y el cierre de ofertas será el 29 de enero. La ministra también confirmó que el contratista a cargo del proyecto ya se encuentra en terreno, adelantando todas las evaluaciones necesarias para iniciar la construcción del aeropuerto, esto en cuanto a financiación. Se informó también que de la mano con el gobierno, la gobernación de Caldas y el patrimonio autónomo se está avanzando en su búsqueda con el objetivo de asegurar la sostenibilidad financiera de este proyecto.
contratista ya está en terreno haciendo la evaluación necesaria para el inicio de las obras y también ya se está resolviendo el tema de la interventoría. La adjudicación se va a realizar el 10 de febrero y el cierre de ofertas será el 29 de enero. Con estas medidas, una gerencia eficiente, una invitación permanente a hacer veeduría ciudadana, vigilancia a la academia, a la ciudadanía en general, a los gremios, a las organizaciones sociales y sobre todo con la decisión del gobierno nacional de sacar adelante esta obra clave para la conectividad, no solo de Palestina, de Caldas y del eje cafetero, sino incluso del país. Hoteles y otros alojamientos que cancelaron de manera unilateral las reservas de miles de asistentes a los conciertos en Medellín de Bad Bunny se están exponiendo a multas individuales anunciadas por la Superintendencia de Industria y Comercio hasta por 3.500 millones de pesos. La entidad dijo que va a iniciar de oficio las averiguaciones correspondientes frente a los hechos denunciados por la ciudadanía a través de las redes sociales. Igualmente, la entidad abrió una web para que los fans pongan las quejas de manera individual y así se logre determinar si estas cancelaciones respondieron a motivos justificables. Casos en los que deben fijarse todas las compensaciones a estos turistas que llevarán por cuenta del concierto de Bad Bunny este fin de semana a la capital antioqueña. Vamos a ver un impacto muy importante en hoteles, bares, cafeterías, restaurantes, en el sector transporte y en los lugares turísticos de nuestra ciudad, porque no solo van a venir extranjeros, sino también personas de todo Colombia para disfrutar esta fecha del sector de arte y entretenimiento, como lo es el concierto de Bad Bunny. Bueno, esto por lamentablemente las quejas que se han movilizado en redes sociales, pero no podemos decir que sea la mayoría de los casos de los turistas, entre 10.000 y 15.000 que van a llegar por cuenta de estos conciertos este fin de semana a la capital antioqueña. También hay cosas muy positivas dentro de esto que se ha denominado como el efecto Bad Bunny, pues el sector gastronómico tendrá una importante reactivación económica y justamente de esto estuvimos hablando el día de hoy con Juan Pablo Valenzuela Ortiz, quien es el presidente de Asobares Capítulo Antioquia, quienes tienen grandes expectativas respecto a las ventas y también quienes se han blindado de la mejor manera para prestar el mejor servicio a todos los visitantes. Tenemos una estimación de que las ventas este fin de semana se pueden ver incrementadas de entre un 10 y un 30%. En anteriores conciertos, por citar nada más un ejemplo, el concierto de Shakira, que fue un concierto que también movilizó mucho la ciudad, también se presentaron incrementos en cuanto a lo que tiene que ver con los empleos. De las personas que se encuestaron, cerca del 30% de los empresarios manifestaron que estaban incrementando o por decirlo de alguna manera, fortaleciendo su equipo de trabajo pues, para atender el incremento de la demanda. Y por su parte también cerca del 85% nos indicaba que realizaba pagos adicionales a las personas que tenían que o que trabajaban un poco más durante este fin de semana. Hay que anotar que la administración distrital nos ha concedido una extensión de horario de funcionamiento para lo que son los establecimientos nocturnos. Normalmente los establecimientos en la ciudad operan hasta las 4 de la mañana y con ocasión del concierto este fin de semana van a operar una hora más, máximo hasta las 5 de la mañana, eso que permite básicamente que las personas asistan al concierto y que puedan, digamos, disfrutar de la oferta formal. Bueno, ahí veíamos esas dos miradas que está teniendo este efecto Bad Bunny, pero lo más importante es que le cumplamos a los turistas, a los visitantes. Este concierto va a tener cerca de 120.000 asistentes. En solo taquilla vendió más de 21 millones de dólares y el movimiento, la reactivación económica por cuenta del comercio local, de alojamientos y de ese dinero que van a gastar en promedio todos los turistas y los visitantes va a sumar cerca de 36 millones de dólares. Muy buenas noticias económicas para Medellín. Con esta información a las 6:19 de la tarde hacemos una breve pausa. En minutos más información económica acá en Economía al Día de Negocios Dito. Bienvenida.
Bien, buenas tardes, Pablo. Un gusto saludarlo a usted también y a todos los usuarios de Noticias Caracol en Vivo con este tema coyuntural tan importante para Ecuador y Colombia. Muy bien, en los próximos minutos entonces estaba mencionando yo que vamos a tener un invitado, es economista, exministro de Energía de Ecuador, Alberto Acosta Espinosa, que nos acompaña en este espacio para hablar de todo lo que está pasando en materia diplomática, económica, política, social entre ambos países. Economista, exministro de Energía de Ecuador, bienvenido. Muy buenas tardes, para mí es un gusto de estar con ustedes. Bueno, yo quisiera arrancar entonces con la pregunta es, la decisión que toma Ecuador frente a los aranceles para Colombia del 30% trae unas consecuencias, pero ya hay una respuesta de Colombia. ¿Cómo ve usted la situación? Una pregunta general para el inicio. Empiezo expresando mi enorme preocupación por una decisión sorpresiva, atropellada, injustificada del presidente de la República de Ecuador. No hay razón alguna para tomar este tipo de decisiones, menos aún en el momento actual que vive el mundo y en la situación que está atravesando Ecuador en particular. Una decisión de esta naturaleza, de optar por incrementar los aranceles para los productos que importamos de Colombia en un 30%, va a ocasionar severos impactos en la economía ecuatoriana, también en la economía colombiana. Hay como 500 empresas colombianas que exportan productos al país vecino del sur, a Ecuador. Pero también hay muchas empresas en el Ecuador que demandan los productos de Colombia como insumos para la producción, por ejemplo. Igualmente en Ecuador, y eso también podría suceder en Colombia, el incremento de los precios que consumimos de los dos países vecinos puede provocar un impacto en términos de inflación importada. Y adicionalmente tenemos que tener en consideración que si se incrementan, por ejemplo, los precios de los productos colombianos por el tema de los aranceles, va a aumentar el contrabando. Entonces, la situación en un primer análisis simplemente de enfoque económico empresarial es realmente preocupante, pero debemos ir mucho más allá, porque en un momento en el que el mundo está viendo cómo se cae la lógica del mal llamado libre mercado, cuando tenemos que apostar por la integración regional, esta es una pésima señal que no tiene justificación económica y tampoco política. Doctora Costa, justamente hablemos de una de las medidas de espejo que implementó Colombia casi de manera inmediata luego de conocer la imposición de ese arancel del 30% para nuestras exportaciones, y es el tema de la exportación de energía eléctrica. ¿Qué tan vulnerable queda el sistema interconectado eléctrico de Ecuador contemplando que nosotros enviamos energía que además lo ha calificado el gobierno como unos envíos solidarios que les han permitido hacerle el quite a los apagones que venían teniendo en Ecuador, entre otras? ¿Es preocupante? ¿Son vulnerables en este momento por cuenta de esa medida de Colombia o tienen un plan B que les permita seguir sin lo que nosotros les suministrábamos, que además a partir de esta hora vamos a ver estas suspensiones de los suministros? Sin lugar a dudas, ese es parte del problema, porque Colombia responde incrementando los aranceles en 20 productos que importa de Ecuador y simultáneamente anuncia que en estas horas ya se suspende el suministro de electricidad para Ecuador. Ecuador vive en una situación muy compleja en el ámbito del suministro de energía eléctrica. No tenemos capacidad suficiente para autoabastecernos. Necesitamos, y eso agradecemos con absoluta claridad y transparencia, el aporte de la energía colombiana. En el año 2024 fue fundamental cuando el Ecuador tenía apagones por cerca de 14 horas al día. Era una barbaridad y la energía colombiana nos ayudó a resolver en parte ese problema. El año pasado también tuvimos aportes de energía colombiana en cantidades importantes y la situación en Ecuador no ha mejorado. Lo que estamos hasta ahora es esperanzados en que el clima se mantenga favorable en términos de lluvias, porque no ha habido en el gobierno del presidente Daniel Noboa, que también ha fracasado en este ámbito, ninguna respuesta concreta y correcta para enfrentar esto de una manera más estructural. El fracaso tiene que ver con una serie de contrataciones de equipos termoeléctricos en un marco de corrupción desbocada. Ha habido un desperdicio de cientos de millones de dólares con una empresa Progen y otra empresa ATM que no han permitido resolver, al menos disminuir al menos una parte del desbalance eléctrico.
Sin la energía de Colombia, si nuevamente tenemos una situación de apagones, Ecuador va a tener un momento muy complicado que vivir. Y esto creo yo que tiene que ser analizado en un contexto más amplio y preguntándonos algo que me parece fundamental. ¿Cuál es la razón de fondo para esta medida del presidente Daniel Noboa? Entiendo perfectamente y esa es una pregunta muy válida, doctora Costa, y más en este momento que llueve en Ecuador, pero hablemos de una época como septiembre donde hay sequías y posiblemente la decisión de Colombia puede traer un desabastecimiento. Personalmente creería que vamos a resolver esto, que se tiene que resolver este impasse, que esto no ayuda a ninguno de los dos países, menos a unos países con pueblos hermanos, países que tienen origen común, que tenemos una misma geografía, que tenemos una misma cultura, un mismo idioma y que tenemos los mismos problemas que resolver. Yo creería que no podemos esperar a septiembre, sería un acto de enorme irresponsabilidad del gobierno del presidente Daniel Noboa, que a mi modo de ver está tratando de fungir como un trumpito, un Trump en miniatura en los Andes, o que está, también habría que preguntarse, actuando en función de alguna orden o disposición que recibió del gobierno de los Estados Unidos, que hay que decirlo con claridad, está empeñado en poner en riesgo la posibilidad de una reelección de un gobierno progresista en Colombia. Es un tema político y vemos también que me parece totalmente descabellada la idea del presidente Noboa o la justificación que ha esgrimido al decir que porque Colombia no está cerrando adecuadamente la frontera, tome esta medida en retaliación a que Colombia no actúa contra el narcotráfico. El hecho real y cierto es que esto es una suerte de distractor. El gobierno del presidente Daniel Noboa, desde enero del año 2024, impulsó todo un proyecto que se llama conflicto interno armado. Ha movilizado las tropas del ejército ecuatoriano, de todas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, ha cambiado leyes, ha introducido cambios en la economía. Por ejemplo, se incrementó el impuesto al valor agregado, el IVA en 3 puntos porcentuales, se redujo el subsidio al diésel y a la gasolina, entre otros elementos, teniendo como objetivo conseguir recursos para enfrentar al crimen organizado. Y el fracaso es total. En el año 2023, Ecuador ya tenía un incremento del crimen organizado que llegaba a más del 47% de asesinatos por cada 100.000 personas. Era uno de los niveles más altos en toda la región y en el año pasado superamos ese nivel llegando a más del 51%, más de 9.000 asesinatos en el Ecuador. Entonces aquí lo que hay que estar claro que detrás de esta medida, que no es económica, es que es eminentemente política, hay una suerte de afán de construir el enemigo externo para justificar esta decisión. Yo creo que el gobierno colombiano también tiene que dar una respuesta sensible, sensata, para encontrar una salida que sea beneficiosa para los dos países. A mi modo de ver, este momento tenemos que estar muy conscientes de la importancia de la integración regional. Estamos viendo cómo las grandes potencias, los países imperialistas, Estados Unidos, China, también de alguna manera Rusia, la caída Europa, están repartiéndose el planeta. Las potencias medias, Canadá, el discurso del primer ministro fue fundamental. Eso nos obliga entonces a actuar con responsabilidad. Es la hora de la integración latinoamericana y sobre todo la integración andina. Sin duda, es un importante llamado que no solo hacen ustedes de Ecuador, sino también en los colombianos. Por ejemplo, más temprano tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la ANDI, quien habló también con los industriales de allí, de Ecuador, quienes hacían ese llamado a la racionalidad, a que por las vías diplomáticas se eliminen estas aranceles de lado y estas represalias que se están tomando desde el día de ayer por cuenta del anuncio. Voy para lo siguiente, doctor Alberto Acosta. Usted es experto en lo que está pasando en ambas naciones, o por lo menos y por cuenta de la importancia del comercio bilateral entre Ecuador y Colombia. Estamos hablando que suma más o menos 2.800 millones de dólares que estarían en riesgo, pero estamos hablando que nosotros les enviamos cerca de 2.000 millones de dólares anuales, la cifra más reciente, por redondearla. Ustedes, en cambio, nos importan 800 millones de dólares. Esto no es un tiro en el pie para Ecuador, considerando temas tan importantes como el que ya mencionamos, el tema energético. Yo no quisiera usar ese término tan violento como un tiro en el pie. Yo diría que es un autogol del presidente Daniel Noboa. Realmente no ha medido las consecuencias. Habría que tomar en cuenta que no solo hay que considerar
las exportaciones no petroleras, en las cuales el Ecuador tiene un déficit de aproximadamente 800 millones de dólares, sino que habría que incorporar también todas las ventas que ocasionalmente se realizan de petróleo ecuatoriano, crudo ecuatoriano o derivados del petróleo ecuatoriano a Colombia. Y habría que tener en cuenta, más allá de esos cálculos en el ámbito mercantil, que son importantes porque ahí puede producir afectaciones en términos de generación, pérdida de empleo, en términos de oportunidades de negocios, todo lo que conocemos en ese ámbito, hay que tener en cuenta que esas relaciones se han ido construyendo a lo largo del tiempo. El proceso de integración económica de nuestros países no ha sido fácil y las relaciones luego entre las empresas demanda mucho tiempo, mucho trabajo y eso se puede echar abajo de la noche a la mañana. Yo creo que hay que estar muy claros y conscientes de lo que está significando, de los riesgos que esto implica y hay que rechazar categóricamente este tipo de salidas que simplemente responden a angustias coyunturales, en particular, en concreto, del gobierno del presidente Daniel Noboa. Muy bien, pues el doctor Alberto Acosta Espinosa, economista y exministro de Energía de Ecuador, gracias por estos minutos con nosotros. Yo les agradezco a ustedes y espero que hagamos realidad la integración. Algún día deberíamos comenzar a pensar nuevamente en la República de la Gran Colombia. Ecuador, cuando se establece como Estado independiente en 1830, en su constitución fija que los 3 departamentos, Quito, Guayaquil y Cuenca, conformaban el Estado independiente. Artículo número 1. Artículo número 2, siempre como parte de la Gran Colombia, de la República de Colombia, y este debería ser un objetivo en este momento del mundo para nuestros países, establecer una gran alianza, una gran integración, no solo económica, sino social, cultural y sobre todo política. Una despedida también con ese ámbito histórico que es clave. Daliana, gracias por estos minutos, hoy muy conectados con Negocios DITU. Gracias, Pablo, a usted, también al Muchas doctor gracias y muy Alberto buenas noches. Acosta por su compañía, por Muy sus bien, 6 de apreciaciones. la tarde, 34 minutos. Vamos a continuar. Gracias. Y a las 6:34 de la tarde también les agradecemos a todos los usuarios de Negocios DITU por conectarse con esta actualización de las noticias económicas más importantes de la jornada. Les seguiremos contando qué pasa con esas relaciones que hoy se encuentran en crisis por cuenta de aranceles que impuso o anunció ya Ecuador a Colombia y que además ya tienen un efecto espejo de este lado. Que tengan una feliz noche y nos vemos nuevamente mañana a las 9 de la mañana con todas las noticias económicas.